una revisión sobre algunas cosas de asma, sobre todo, bueno, cuando me solicitaron, querían que habláramos un poco de los dispositivos nuevos, de eso que no tenemos disponible en el hospital. Eh, pero bueno, revisando el tema, creo que era bueno revisar un poquito lo que dicen las guías GINA de este año 2020, porque recuerden, si ya todos vieron las guías, que en el año 2019 tal vez se produjo uno de los cambios más importantes en lo que es el manejo de asma, tanto de la parte de control, tal vez de los últimos 30 años. Entonces, vamos a hacer un poquito una revisión rápida de lo que es asma y hablar un poquito de los niños. Y después vamos a revisar algunas cosas puntuales de qué cambios o qué cosas nuevas hubo en el GINA, en las guías GINA de este año. Entonces, bueno, empezando, como todos ustedes saben, pues el asma es la enfermedad crónica más frecuente que hay en la niñez y es la principal causa de morbilidad, una de las principales causas de morbilidad en niños pequeños. Produce mucho ausentismo escolar, visitas al cuarto de urgencia, como todos ustedes saben, como residentes, y por supuesto, pues hospitalizaciones. Rápidamente, pues recordar que es una enfermedad inflamatoria, es el mecanismo principal o la etiología de la enfermedad, crónica, eh, que cursa con hiperreactividad en la vía aérea, que no es más que una respuesta exagerada cuando esta vía aérea que ya está inflamada se expone a ciertos alergenos que son muy diversos, desde polución, ácaros, todo lo que ustedes conocen, infecciones virales, bueno, etc. ¿Y qué es lo que va a producir los síntomas o los signos que ustedes ven en el paciente cuando llega al cuarto de urgencia, que es las sibilancias, la dificultad respiratoria y la tos? Y la característica principal también es que esta obstrucción que se produce en el flujo aéreo es reversible. Acuérdense que esa reversibilidad puede ser con o sin tratamiento. Entonces, es importante recordar que en los niños menores de 5 años, estos síntomas clínicos no son tan específicos como ocurren en adolescentes y adultos, que obviamente tenemos limitantes para hacer pruebas de función respiratoria y que nos tenemos que basar entonces mucho en lo que es el abordaje de los síntomas, ¿verdad? Y los fenotipos que ya todos ustedes conocen. Esto simplemente lo traje para que recordáramos un poquito la probabilidad, si ustedes ven esta curva, lo que ahora es que a medida que estos síntomas, como la tos, la sibilancia, la respiración con dificultad, se van haciendo más frecuentes y las exacerbaciones son también mucho más frecuentes, más de 3 episodios por año, ¿verdad? Y si estos pacientes en el intervalo entre cada exacerbación también presentan estos síntomas, cada vez es más alta la probabilidad de que ese paciente realmente esté desarrollando asma, ¿verdad? Y entre menos se van produciendo estos síntomas y estos episodios o no hay síntomas intercrisis, como llamamos, pues la probabilidad de que el paciente tenga son sibilancias inducidas por infecciones virales también es más alta y no asma. Es algo que tienen que estar evaluando siempre. Esto es lo mismo, pero un poquito más grande para que lo puedan ver. Sí, el patrón sintomático y ir viendo, pues, eh, para ver qué tan factible o qué tan probable es que el pacientito que estamos viendo con estas exacerbaciones sea un paciente asmático. También la historia familiar es importante en el caso de tener atopia o rinitis alérgica o enfermedades o alergias documentadas ya sea a ciertos alergenos o a alimentos también. Son factores que cada vez se van incluyendo también en lo que se llama índice predictivo de asma, que es una herramienta que todos ustedes conocen también. Entonces recuerden siempre que hay hallazgos o síntomas o signos clínicos que son muy sugestivos de que un niño menor de 5 años tenga riesgo de desarrollar asma. El principal, como siempre les digo, que el semáforo del asma es la tos, ¿verdad? Una tos recurrente, una tos que por lo general es no productiva, aunque esto es muy variable en niños, que empeora por la noche, ¿verdad?
Un segundito, déjame cambiar un poquito. Denme un segundo, que estoy teniendo un poquito de problemas con la pantalla. Un segundito nomás. Ahora sí, perdón. El otro signo importante son las sibilancias. Acuérdense que son sibilancias recurrentes que se exacerban con ciertas eh, actividades, por ejemplo, la risa, el llanto o la exposición a ciertos alergenos también. La disnea, la disminución de actividad física, todas esas cosas son cosas que ustedes tienen que ir, factores que ustedes tienen que ir tomando en cuenta y que les sugieren que el niño está desarrollando asma. La historia familiar, sobre todo de alergias, como la dermatitis atópica o la rinitis alérgica, ¿verdad? La historia de asma, incluso en padres o en hermanos. Recuerden que en asma, esto de estar preguntando por tíos, abuelos, primos, no es que no sea importante, pero realmente no eleva el riesgo de desarrollo posterior de asma. Y sobre todo, pues lo que cada vez también se ha dicho, se ha ido diciendo en los últimos años, que los pacientes que responden a una prueba terapéutica con dosis baja de esteroides inhalados y un beta-2 agonista de acción corta, pues si el paciente responde favorablemente, eso también nos puede sugerir como que hay alta probabilidad de desarrollo de asma. Entonces, esto es un cuadrito que traje rápidamente para que ustedes vean lo que es el control, porque acuérdense que lo más importante cuando hablamos de asma es la parte de control. La parte de, pues, de las crisis o exacerbaciones del manejo no es que no sea importante, pero lo que necesitamos con el control es que ese paciente cada vez haga menos exacerbaciones y que obviamente pues, se presente con menos frecuencias al cuarto de urgencia o que estas exacerbaciones no le impidan desarrollar su vida diaria normalmente. Hay que evaluar los síntomas diurnos de asma, ¿verdad? Cuando hace actividad física, qué pasa durante el día con la tos, si hay mucha necesidad de utilizar medicación de rescate, y ahora cuando toquemos los cambios de Gina vamos a ver que esta parte ahorita en adultos y en adolescentes pues está también en controversia, y la parte de los síntomas nocturnos es muy importante. Hay factores de riesgo para mala evolución de asma en niños menores de 5 años. Recuerden, si el asma está mal controlada, si ha tenido exacerbaciones graves, si empieza la temporada lluviosa, ¿verdad? Hay exposiciones como humo, contaminación ambiental, alergenos, todo eso puede hacer que una crisis de asma se desarrolle por adherencia a la medicación de control, como hemos visto, o siempre evaluar lo que es la técnica de inhalación. Y para asma, pues ahorita lo que siempre recomienda Gina ya desde hace un par de años, es siempre evaluar lo que es, en la parte de evaluación va lo que es estar seguros del diagnóstico y descartar otros diagnósticos diferenciales, evaluar el control de los síntomas, los factores de riesgo, evaluar siempre en cada visita lo que es la técnica de inhalación y la adherencia al tratamiento. Y sobre todo también hay algo que hay que tomar en cuenta es la preferencia del tratamiento controlador por parte de los padres, porque si los padres no están muy de acuerdo con el tratamiento, obviamente no se lo van a dar al niño pequeño. Una vez que ustedes inician tratamiento, obviamente viene la parte de ajustar ese tratamiento en base a la respuesta de control, ¿verdad? Ahí hay que a veces jugar con los diferentes controladores que tenemos, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Hay estrategias no farmacológicas como son las exposiciones, como bajar de peso, aumentar la actividad física, todo eso es importante. Y obviamente siempre estar revisando lo que es la respuesta del paciente al tratamiento, cómo están los síntomas, cómo están las exacerbaciones, los efectos secundarios de los medicamentos que también se pueden presentar si no tenemos cuidado con las dosis. Y obviamente, vuelvo y repito, muy importante lo que es cómo se sienten los papás acerca del manejo y del control de la enfermedad de su hijo. Entonces, esto es
la evaluación por pasos, que ustedes conocen muy bien. En la evaluación por pasos, pues no voy a entrar mucho en detalle porque creo que después tal vez lo vamos a ver un poquito más en los pasos donde iniciar o algunas recomendaciones de dónde iniciar. Pero sí es importante que ustedes tengan claro que siempre cuando hablamos de control, y en esta tabla me estoy refiriendo exclusivamente a los menores de 5 años, siempre es importante el esteroide inhalado si el paciente lo amerita. En el paso 1 esto no cambió mucho con respecto a lo que es las recomendaciones del 2015, que fue la última revisión como tal de niños menores de 5 años del GINA. Pero ustedes ahora van a ver cuando pasemos a la parte de adultos, adolescentes y niños más grandes, pues que ya esta parte de la utilización del salbutamol eh, como medicamento de rescate principal, eso ha cambiado. Entonces, siempre utilizar pues la dosis de esteroide, siempre tratando de utilizar la dosis más baja que nos dé un adecuado control. Eso es importante por el tema de seguridad. Y pues hay obviamente otras opciones, como son los modificadores leucotrienos, que ahora vamos a ver también algunas cosas con eso. Y si no logramos pues un control adecuado con estos pasos bien llevados, pues obviamente a veces hay que referir a un especialista para pues hacer evaluación por fenotipos tal vez de estos pacientes y utilizar otras herramientas terapéuticas para asma de difícil control, como pueden ser pues el uso de LAMAs, que son pues broncodilatadores pero de tipo muscarínicos de larga acción, lo que es el uso a veces de otras terapias como acitromicina, corticosteroides orales, que les puedo decir, incluso de biológicos que ya estamos teniendo disponibles aquí en Panamá. Entonces, pero siempre es importante que ustedes cuando ven niños que tienen sibilancias y que tienen estos cuadros recurrentes, recordar siempre que ya se están presentando síntomas con mucho más exacerbaciones de 3 o 4 por año, pacientes que todos los meses ustedes lo están viendo en el cuarto de urgencia cuando es la estación lluviosa. No se queden simplemente con que son sibilantes por infecciones virales. Esos pacientes hay que tratarlos, porque si ustedes van dejando que esa inflamación avance sin control, pues obviamente también el riesgo de que se desarrolle asma en la edad escolar es más alto, ¿no? Y obviamente pueden empezar a aparecer cambios ya de tipo, lo que llamamos remodelación de vía aérea, que se van produciendo desde niños pequeños. Antes se pensaba que este efecto, estos cambios solamente los veíamos en pacientes más grandes o adultos, pero ya con las pruebas de función respiratoria que tenemos, hemos visto ya niños desde muy pequeñitos, ya con obstrucciones fijas, y pues cambios que sugieren una remodelación de la vía aérea importante desde edades muy tempranas. Esto es el mismo cuadro, un poquito más grande para que lo puedan apreciar mejor. Voy a pasar un poquito más rápido esta parte. Bueno, este es un cuadro también que nos habla es más o menos de las dosis recomendadas. Recuérdense que esto realmente no hay estudios de equivalencia. Eso es algo que siempre se habló mucho. A veces se hablaba en las guías de GINA anteriores que eran dosis equivalentes a beclometona, pero realmente no hay ningún estudio de ese tipo. Y ya GINA es muy claro cuando pone las guías de que realmente las recomendaciones de dosis más que todo son basadas en los labels de los mismos fabricantes, ¿no? En la información que te da el fabricante de cada molécula. Entonces, y aquí también en niños pequeños hay mucha controversia, sobre todo por el tema del depósito a nivel pulmonar. Estas son dosis, si ustedes se fijan, que son las recomendadas para iniciar, que son dosis bajas, por eso está entre comillas. Y depende también del tipo de moléculas. Por ejemplo, si son ya inhaladores con HFA, pero incluso de partículas ultra pequeñas, a veces varía un poquito. Así que hay que estar revisando muy bien el inserto que traen los inhaladores
para ver qué tipo de partículas es el inhalador y saber de esa forma la dosis baja correcta. Más se usa en niños, pues la beclometasona, que es lo que ustedes más conocen, que es lo que hay casi en todos nuestros hospitales, pero ya hay otras más. Por ejemplo, como la fluticasona, que ya tiene muchísimos años en el mercado, y también tal vez tenga algunas ventajas, sobre todo en potencia y en menor absorción sistémica que beclometasona. Pero también está la budesonida, que es un esteroide muy seguro. Una de las pruebas más grandes de seguridad que tiene la budesonida, que se puede usar en mujeres embarazadas, tanto en su presentación inhalada como en la parte de esteroide nasal. El ciclesonide aquí en Panamá pues no está disponible. El furbato de mometasona pues no hay estudios de seguridad en menores de 4 años, al igual que la triancinolona, que tampoco se estudia en este grupo. Así que beclometasona, budesonida, fluticasona es lo que más tenemos. La budesonida sola, pues antes se conseguía aquí en Panamá el original, después lo sacaron, no entiendo todavía por qué, y solamente se consigue el original, la molécula original, eh, en una combinación con LAVA, que es la combinación de budesonida-formoterol, que es el Symbicort. La fluticasona sí se puede conseguir sola, que es el Flixotide, o pues combinado con un LAVA también, que es el Salmeterol, que es el Ceretide, que también ustedes conocen. Y pues la beclometasona aquí en Panamá pues, sí está disponible sola, en otros países está en combinación también con algunos LAVA. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una combinación de beclometasona-formoterol, y en otros países también hay combinaciones de beclometasona con salbutamol en un solo dispositivo. Esto para menores de 5 años, porque en adultos pues también hay otras combinaciones, o para niños más grandes, para adolescentes, sobre todo mayores de 12 años, como son la combinación de fluticasona bilanterol, que es una de las últimas que salió al mercado, que es el Relvar, que ya es un ultralava con un esteroide inhalado, y tiene la ventaja de que en niños más grandes, en adolescentes, que es un grupo etario que es problemático de controlar, pues se puede usar una sola vez al día. Entonces eso trae muchas ventajas en la parte de adherencia al tratamiento. Siempre es importante la parte de la elección del dispositivo para inhalar. Y ahorita, pues en la parte de control de asma esto es básico. El paciente puede estar utilizando un inhalador de dosis media presurizado por 6 meses diario, pero si lo está usando directo en la boca o con un espaciador que no es el correcto, pues obviamente lo que es la biodisponibilidad a nivel de la pared bronquial o el depósito del medicamento a nivel de la pared bronquial, eso está pues, muy comprometido. Entonces, de 0 a 3 años siempre usar el MDI con una cámara espaciadora, sobre todo, y muy importante que tenga máscara facial, o sea, que cubra nariz y boca, que sea un sello adecuado. Y la alternativa, pues si no lo tienen, pues puede ser un nebulizador con máscara facial, aunque ahorita, ya ustedes saben, con la epidemia de COVID-19 que tenemos, pues lo recomendable es evitar las nebulizaciones en los pacientes, y más ahora que tenemos transmisión comunitaria, porque no sabemos realmente quién está infectado y quién no. Así que si no es estrictamente necesario, pues el dispositivo de elección para usar broncodilatadores va a ser la aerocámara con MDI, ¿no? Y en 4 o 5 años lo que cambia es que ya la máscara no tiene que ser necesariamente facial, sino que puede ser una aerocámara que tenga una pieza bucal. Ok. Todos los MDI, ya haciendo nada más un paréntesis, antes que se me escapaba ese comentario, recuerden que todos los MDI, lo que se llaman bombitas, lo que es el inhalador de dosis medida presurizado, siempre debe utilizarse con un espaciador, con una aerocámara. Hay otro tipo de dispositivos como son los inhaladores de polvo seco, que eso es diferente, que eso sí se pueden utilizar directamente en la boca. Pero para eso es una maniobra que es dependiente del flujo inspiratorio que cree el paciente, entonces obviamente el
ese tipo de dispositivos está reservado para pacientes ya más grandes, adolescentes, adultos preferiblemente, aunque hay algunos pues, pacientes tal vez en el rango de 6 a 11 años que hacen una buena maniobra para usar un inhalador de polvo seco, pero no es la mayoría. Entonces, es bien importante. Tocando rapidito nada más el tema, ya para terminar con esta parte introductoria, recordar el manejo de las exacerbaciones, que ustedes lo manejan muy bien. Recuerden que el pilar de tratamiento siempre de la exacerbación asmática es oxígeno, broncodilatador de acción rápida, que en el caso tal es el salbutamol, y el corticosteroide sistémico, que se puede dar tanto por vía oral, preferiblemente, y dejar la vía intravenosa para las exacerbaciones graves. O si el paciente tiene alguna pues, contraindicación para administrarlo por vía oral, como vómitos, etcétera, ¿no? Recordar que el oxígeno hay que darlo de forma titulada, siempre para mantener una saturación. En niños pequeños se prefiere arriba del 94-95%. El salbutamol inhalado, que puede ser, como les digo, como MDI más cámara espaciadora, obviamente dosis respuesta, ¿verdad? Y siempre estar reevaluando ese paciente que, y bueno, antes de esa parte del corticoide sistémico, que se puede dar oral, como les digo, la efectividad o la eficacia del esteroide oral es similar al esteroide intravenoso. No es que porque lo canalizo y le pongo el esteroide intravenoso, pues va a salir más rápido de la crisis. Y obviamente, pues no todos los pacientes van a necesitar estarlos canalizando. Si es una crisis moderada, muchas veces responde con la administración del esteroide oral, con el manejo, con los inhaladores o las nebulizaciones en el cuarto de urgencia. Y lo van a manejar 2-3 horas y después descanalizar al paciente para que se vaya para la casa. Eso no tiene pues, ningún sentido. Entonces hay que evaluar muy bien al paciente inicialmente y obviamente ese paciente también no caer en esto de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas con terapias con, nebulizadas de beta-2 agonistas de acción corta. Si el paciente después de 1 hora a lo sumo no está saliendo de la crisis y sigue con datos de dificultad respiratoria, ese paciente debe ser hospitalizado por lo menos ante esa observación. Las opciones adicionales en niños pequeños no son tantas. Lo que está demostrado y que tiene seguridad, pues otra cosa es el bromuro hipatropio, con un efecto sinérgico con el SABA. Y en los lugares donde está disponible, pues obviamente el sulfato de magnesio, pero obviamente la parte nebulizada es la que se ha estudiado más. En Panamá, pues, o el sulfato de magnesio intravenoso, pues se ha usado también y ustedes lo pueden buscar en el flujograma de Gina y de otras recomendaciones de manejo. Pero obviamente, pues debe ser reservado ya para crisis graves. Y obviamente hay que estar vigilando los efectos secundarios, ¿no? Entonces, bueno, ya cayendo un poquito en materia, que hay de nuevo en esta Gina 2020, o más bien desde el año pasado, que fue el cambio más grande. Y pues lo primero, se hizo una revisión con lo que hay de evidencia en la parte ahora que tenemos esta pandemia de COVID-19. Y entre las conclusiones, esto salió publicado el 3 de abril, hace poquito tiempo, hace menos de un mes. Entre las recomendaciones que hay en este momento es que hay que debo dejarle claro al paciente asmático que él tiene que seguir tomando su medicación de control. ¿Sí? No suspender el tratamiento con esteroides inhalados, e incluso si el paciente tiene asma grave o asma de difícil manejo y está en cursos de esteroides orales porque no tiene disponibilidad de otras terapias, pues el paciente tampoco debe suspenderlos. Porque esto puede llevar, pues obviamente, a un empeoramiento del control y obviamente poner en riesgo la vida del paciente. Y para pacientes, pues con asma grave, obviamente si están usando biológicos también, anticuerpos monoclonales y lo demás, no deben ser suspendidos. Muy importante, el paciente, todos estos pacientes pues deben tener su plan de control de asma por escrito,
¿verdad? El papá tiene que estar muy claro en saber qué debe hacer con respecto a cuando se presenta una exacerbación. Se pueden tomar esteroides orales sin ninguna contraindicación cuando hay exacerbaciones graves, ¿verdad? Así que esto es muy importante y sobre todo lo que hablamos ahorita de evitar el uso de nebulizadores mientras sea posible. Obviamente por el riesgo de diseminación del virus, ¿verdad? Tanto a otros pacientes como al mismo personal de salud. Y siempre, pues siempre que se pueda utilizar de inhalador de dosis medida presurizado con aerocámara, ¿verdad? Y preferiblemente pues con una pieza bucal si se puede, o si vamos a usar una máscara, estar seguros y enseñarle bien al personal de salud o a los padres de que haga un buen sello con la cara del paciente. En estos momentos obviamente hay que evitar todo lo que genera aerosoles y entre esos van las pruebas de función respiratoria como la espirometría, ¿verdad? En casos sospechosos o confirmados de COVID-19, pues por la diseminación de partículas virales. Y en países como el nuestro, donde hay transmisión comunitaria, obviamente hay que eh, evitar todas las pruebas de función respiratoria que no sean extremadamente, o sea, necesarias. Bueno, ahí hay algunas páginas donde pueden ustedes encontrar todo lo que son procedimientos. Creo que en esta época pues ya estamos muy familiarizados con todas las medidas de control en los procedimientos que generen aerosoles, pero hay mucha información al respecto. Entonces, este fue el cambio clave que se dio el año pasado en las guías de GINA. Como les digo, fue tal vez el cambio más importante que ha habido en manejo de asma en los últimos 30 años, fácilmente, ¿verdad? Y es que GINA ya recomendó desde el año pasado, ¿verdad? No utilizar, ¿verdad? Broncodilatadores de acción corta como único tratamiento, tanto para adultos como adolescentes. O sea, estoy hablando de mayores de 12 años, ¿verdad? No utilizarlo solo, ya ni siquiera como medicamento de rescate. En este grupo, que son los adolescentes y adultos, ya la recomendación es que se use un dispositivo que tenga un esteroide inhalado más un broncodilatador de acción rápida. ¿Y por qué digo de acción rápida? Porque recuerden que el formoterol, a pesar de que es un LABA, tiene un inicio de acción rápido, al igual que el salbutamol. A los 5 minutos más o menos inicia el efecto broncodilatador del formoterol. Entonces, si el paciente tiene como su tratamiento de control la combinación de formoterol con algún esteroide inhalado, ya sea budesonida o beclometasona, como les dije, pues él puede utilizar ese mismo inhalador para terapia de rescate. Y ese tal vez es uno de los cambios más significativos que ha habido en la parte de los algoritmos de control de GINA y de manejo de exacerbaciones. Si él tiene otro tipo de dispositivo, por ejemplo, que tengan como lo que es, si él se controla con Ceretide, por ejemplo, que usa otro tipo de LABA, que es el salmeterol, que no tiene un inicio de acción tan rápido como el formoterol, entonces debe añadir salbutamol como, él puede usar su Ceretide, pero debe añadir salbutamol como medicamento de rescate. Pero ya ustedes van a ver que en los flujogramas de este grupo etario ya no se usa el salbutamol solo, como si se prescribía en los otros flujogramas de manejo. Esto tiene una historia, esto no es nuevo, esto ha sido un cambio que ha venido gradual, desde más o menos el 2007 se empezaron Gina empezó a que la gente empezara a hacer estudios aleatorizados, randomizados, buscando sobre todo temas de seguridad del uso de salbutamol solo, porque ustedes saben que el paciente que tiene asma leve, ¿verdad? Persistente o también incluso a veces asma intermitente, se empezaron a ver estudios que llegaban al cuarto de urgencia con una crisis, incluso
hasta 35 o 37% de pacientes con asma aguda, 16% de los pacientes con asma casi fatal, o incluso hasta 20% de los pacientes que fallecían por asma. Ellos tienen síntomas, o sea, menos de una vez por semana en los 3 meses previos. O sea que no es que estos eventos de asma, de crisis asmáticas graves, ocurrían únicamente en pacientes con asma, ya sea moderada o grave persistente, no. Incluso en pacientes con asma intermitente, por la clasificación, o en asma persistente leve, también ocurrían estos eventos. Empezamos a ver, pues, publicaciones de que había muchos triggers, como los virus, el polen, la contaminación, la pobre adherencia, y obviamente se empezó a ver, o sea, empezaron a cuestionar por qué seguir usando el salbutamol inhalado como primera línea de tratamiento, ¿verdad? Cuando habían datos, obviamente, esto se usó por datos de cuando el asma era hace 50 años una enfermedad que se pensaba que era broncoconstrictiva, donde no habíamos metido la parte de inflamación, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene la falsa sensación de que al abusar del uso del salbutamol, obviamente tiene esa respuesta broncodilatadora, se siente mejor rápidamente, y obviamente esto es un factor de riesgo para que el paciente abuse del uso del salbutamol y no use su medicación de control. Aparte que acuérdense que el salbutamol es mucho más barato que estar usando cualquier otro tipo de controlador y se usa mucho en los cuartos de urgencia. El paciente va al cuarto de urgencia, salbutamol, va para la casa, salbutamol, y con ese inhalador él lo asocia al que ese es el que le da la mejoría clínica, lo que él siente, la mejoría. Entonces deja de un lado su controlador y utiliza solamente el salbutamol. Y eso obviamente pues es un error. Entonces, ¿qué pasaba? Se siguió investigando qué pasaba con el uso frecuente o muy recurrente de salbutamol solo. Entonces, se presentaban efectos adversos muy importantes. Había una contrarregulación en lo que es el receptor beta adrenérgico, había una disminución de la broncoprotección, había una hiperreactividad de rebote, había una respuesta disminuida al uso de broncodilatadores cuando el paciente llegaba al cuarto de urgencia, eso se ya empezó a publicar desde el 2000, había una respuesta alérgica aumentada, una inflamación de la vía aérea de tipo eosinofílico aumentado también, y obviamente se empezaron a hacer estudios más detallados, por ejemplo este de Stanford del 2012, donde si el paciente se le dispensaban más de 3 inhaladores de salbutamol, ¿verdad?, al año, eso estaba asociado con un mayor riesgo de visitas al cuarto de urgencias, y si incluso esa cantidad iba en aumento hasta 12 o más eh, inhaladores de salbutamol al año, eso se asociaba con un riesgo alto de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Gina empezó a decirle a los diversos científicos a nivel mundial, a los diversos grupos médicos, que necesitaban estudios que fueran aleatorizados y controlados para ver si utilizando las combinaciones con un esteroide inhalado y formoterol había una reducción, ¿verdad?, del riesgo de asma leve. Y entonces empezaron a hacer los estudios, no sé si los han visto o leído, los estudios Sigma, que ya se han presentado pues, en muchas conferencias, el Sigma 1 y el Sigma 2, que empezaron alrededor del año 2014 y se terminaron en el año 2018. Esos estudios de Sigma, por ejemplo el Sigma 1, lo que se comparó fue el uso de budesonida formoterol versus terbutalina y versus budesonida solo. Y lo que quería evaluar Sigma era si había una reducción de las crisis y de la gravedad de las crisis. Y fue con una N aceptable de pacientes. Son estudios que el Sigma 1 tenía casi 4.000 pacientes, como 3.800 y tanto. El Sigma 2 tuvo arriba de 4.000 pacientes. El Sigma 2 lo que buscaba era, entonces ya la parte de comparando controladores, si usando
budesonida formoterol como según la necesidad del paciente, o sea, cuando se sentía los síntomas, y comparar ese tipo de tratamiento versus lo que era usar un controlador de forma rutinaria. O sea, usar, por ejemplo, budesonida 2 veces al día, más salbutamol si había síntomas. Entonces, en el sigma 1, que comparamos lo que era la combinación versus terbutalina, que es lo que usaban en esos países de Europa, acá pues probablemente hubiéramos usado salbutamol como usaba, se encontró pues que obviamente al usar la combinación de budesonida formoterol, los pacientes tenían mucho menos exacerbaciones a lo largo del año, ¿verdad? Porque en teoría también están usando un medicamento de control, que esa es la parte que el paciente obviamente no se da cuenta, porque él a veces dice, bueno, este es el medicamento que me mejora, pero en el medicamento que me mejora nosotros le estamos mandando un premio, que es la budesonida. Entonces obviamente el paciente empezaron a ver que tenía menos exacerbaciones al año y que cuando presentaba esas exacerbaciones eran más leves si se comparaba con el grupo que utilizó terbutalina sola. E incluso también era muy similar al paciente que estaba con budesonida como tratamiento de control fijo. Y cuando se comparó en el sigma 2, que esa es una parte también muy interesante, cuando se comparó en el sigma 2 lo que es la combinación versus el budesonida formoterol, si era necesario, o sea, si el paciente lo necesitaba, versus tener un tratamiento de control establecido, obviamente la parte de tener un tratamiento de control establecido fue superior a ese tipo de tratamiento por necesidad solamente en la parte de control de los síntomas. Pero en lo que era en las exacerbaciones fue muy similar. Entonces, yo creo que eso es un cambio muy significativo en lo que es tratamiento de asma y es algo que nosotros tenemos que empezar a poner en práctica en nuestras, ya sea en el cuarto de urgencia o en la consulta de cada quien cuando la tengan, ¿no? Ok, entonces, por seguridad, Gina ya no recomienda usar salbutamol solo o ningún beta-2 agonista de acción corta como único tratamiento en el paso 1, que antes ustedes veían que en los escalones, en el paso 1 aparecía SABA si era necesario. Entonces eso ya no es ninguna recomendación. Si el paciente, aunque empiece en paso 1, sería inhalador con un esteroide inhalado más formoterol como primera elección para paso 1 o para alivio de síntomas también. Entonces, otra cosa importante, okay. Esta es una estrategia obviamente para disminuir riesgos poblacionales. Es lo mismo que se hace con las estatinas, es lo mismo que se hace con los antihipertensivos. Entonces, y obviamente lo que uno busca es disminuir la probabilidad de efectos adversos graves en esta población. Entonces, esto es lo que les decía. Ahí donde vemos el recuadro, en toda la parte que es el paso 1, y esto es para adultos y adolescentes, acuérdense, mayores de 12 años, ustedes ya no van a ver salbutamol solo como una opción, sino usar la combinación de un esteroide inhalado con formoterol como el medicamento de elección para lo que es paso 1 y también como medicamento de rescate. Eso es un cambio muy significativo y por temas de seguridad creo que ha sido algo muy valioso. Desde hace muchos años, algunos ya hacíamos estas prácticas, desde que ya salía el estudio SMART, que salió por allá por el 2012 o antes, no recuerdo ahorita bien el año, pero ya había muchas evidencias de que esto se veía venir, pero ya pues por lo menos se hizo oficial. En lo que es el grupo de 6 a 11 años de edad, pues obviamente todavía no tenemos estudios, lo que siempre pasa en población pediátrica, los estudios pues demoran más tiempo que en adultos. No hay evidencia todavía, así con estudios bien controlados y eso de esta seguridad de esta terapia,
Por lo tanto, a pesar de que el salbutamol sigue siendo el medicamento de rescate cuando hay exacerbaciones, ya la opción de usar un esteroide inhalado a dosis baja, siempre que se use el salbutamol, es la opción de control, si ustedes se fijan ya en el paso 1. O sea que en ese paciente que tiene asma intermitente, cuando él se exacerba, ya tú no le vas a decir que use solamente su salbutamol como medicamento de rescate, sino que él debe utilizar el corticoide inhalado cuando esté usando su salbutamol. O incluso yo iría más allá, por ejemplo, si el paciente tiene una crisis, ustedes lo tratan, es un niño que está entre 6 y 11 años, y se va para la casa, después que él termina su curso corto de esteroide oral, y ustedes le van a decir, ¿sabe que sigue usando el salbutamol, como se decía antes, hasta que se le quite la tos? Es preferible decirle, o use su combinado, hasta que se le quite la tos, o si va a usar salbutamol, junto con un esteroide inhalado. Entonces, ya no usar el salbutamol solo, ¿verdad? Y a medida pues que vamos subiendo los pasos, eso pues, ahorita vamos a ver un poquito más en detalle algunos tips que les voy a dar de dónde empezar. Eso es lo que aparte que siempre, siempre nos están preguntando, más o menos en qué paso empezar. No hay una recomendación clara al respecto, eso depende mucho de la evaluación que cada quien haga del paciente. Pero sí hay cosas que te pueden servir para decir, sabes que voy a empezar en paso 2, voy a empezar en paso 3. Y sobre todo tiene que ver con los síntomas, ¿verdad? Si los síntomas son menos de 2 veces al mes, tú puedes empezar en un paso 1. Si los síntomas son más de 2 veces por mes, pero menos que diariamente, tal vez tú te vas a iniciar mínimo un paso 2, un paso 3. Pero si también los síntomas ya se van haciendo más frecuentes, pues tú vas subiendo de pasos en la forma inicial. Y obviamente tienes que ir evaluando la respuesta del paciente. Obviamente ya en adultos, en adolescentes, pues puedes ir midiendo otras cosas, como haciendo pruebas de función respiratoria, ver cómo está esa espirometría, ver cómo está ese FEP1, puedes ver el FENO, que ya lo tenemos disponible en nuestros hospitales también, que da mucha información, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues ver si el paciente se puede manejar con medicamentos de primera línea o ya necesitas pues referirlo a un especialista para que lo clasifiquemos según fenotipos y ver si, por ejemplo, necesita utilizar biológicos, ya sean anti-IgE, que son anticuerpos monoclonales contra IgE, contra interleuquina 5, contra el receptor de interleuquina 5, que esos todavía en Panamá no los tenemos disponibles, o contra interleuquina 4 también. Ahorita les voy a hablar un poquitito más al final de eso. Entonces, esto es lo mismo que acabamos de ver, pero un poquito más detallado, un poquito más claro, ¿verdad? Obviamente lo primero es confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Evaluar lo que es el control de los síntomas y los factores de riesgo que ustedes pueden modificar, comorbilidades, técnicas de inhalación, todas esas cosas hay que hacerlas. Y ahí ya tú decides si los síntomas obviamente se presentan casi diariamente, el paciente se despierta en la noche, por lo menos una o más veces por semana, la función pulmonar es baja, o sea, tiene obstrucción, tiene un FEP1 FBC disminuido e incluso el FEP1 está por debajo de 80%, 70%, por allá. Entonces, ese es un paciente que tú vas a empezar ya por lo menos en un paso 4, ¿no? Con dosis media de un combinado, ¿verdad? Y a medida pues, que esos síntomas se van haciendo menos frecuentes, tú vas clasificando y vas empezando en alguno de los pasos de control. Pero siempre, si ustedes se fijan, es evaluando con parámetros objetivos, tanto la parte de los cuestionarios de control de síntomas, como ayudando también, si es posible, con las pruebas de función pulmonar. En niños pequeños, obviamente, va a ser casi todo clínico. En niños de 6 a 11 años, porque ahorita estábamos hablando de los adolescentes y los adultos, obviamente es muy parecido,
la parte de evaluación por síntomas, nada más pues que cambia un poco la parte del uso de los controladores en la parte sobre todo de las combinaciones en el paso 1, donde todavía manejamos más con el esteroide. La recomendación es todavía más el esteroide solo si es un asma leve, persistente leve, y ya dejar las combinaciones pues cuando ya tenemos, por ejemplo, del paso 3 hacia adelante. Aquí en niños pequeños todavía también se sigue recomendando, o hay una opción de usar los modificadores de leucotrienos, aunque ustedes saben que hay un black box, un warning de la FDA, por los eventos neuropsiquiátricos que puede producir. Y también en este grupo de 6 a 11 años también ya se puede evaluar para el uso de anticuerpos monoclonales, como es el omalizumab, que es un anti-IgE que ya está aquí en Panamá, como algunos pacientes con el medicamento. Y ya hay aprobación por la Escuela Europea del uso de emapalizumab, que es un antiinterleuquina 5, también para asma eosinofílica grave refractaria. Es lo mismo, si ustedes se fijan, ver los síntomas, si hay despertares nocturnos, más de una vez por semana, si la función pulmonar está baja, pues ustedes deben empezar, por lo menos en un paso 4, ¿verdad? Con dosis media, ya sea, bueno, no sé si puedo hablar con nombres comerciales, pero bueno, deben ser combinaciones de un esteroide inhalado con un LABA. Lo que tenemos aquí en Panamá disponible es Symbicort o Seretide, cualquiera. El Symbicort, pues como ya les he dicho, la ventaja es el, la molécula, el LABA que tiene, porque es formoterol y que tiene un inicio de acción más rápido. Es una ventaja para la parte, obviamente, de tratamiento de rescate. Quiero que estemos muy claros en eso, porque realmente ninguno de los dos medicamentos, no hay ningún estudio que diga que uno es mejor del otro para la parte de control. Los dos son excelentes controladores y muy seguros, pero tal vez tiene un plus el uso del formoterol, porque el paciente lo puede usar también como medicación de rescate. Eh, Así que bueno, eso tal vez sí hay que decirlo. Hay síntomas y a medida que los síntomas van bajando, pues yo inicio en pasos más abajo, ¿no? Y fíjense que ya en el paso 2, por ejemplo, ya no uso combinado, sino que uso un esteroide inhalado de dosis baja. Y en ellos sí se puede utilizar todavía en los niños ya más pequeños, pues el uso de salbutamol si es necesario, con la salvedad y hacerle siempre al paciente que nosotros tenemos que ir haciendo ese cambio de si va a usar salbutamol, pues si va a tomar un curso corto de esteroide y va a tener que usar el salbutamol por más tiempo, 2 o 3 semanas más, pues si lo va a hacer, usarlo con un esteroide inhalado, no solo. Bueno, esto también es importante, las dosis máximas. Porque si el paciente tú le dices que lo use cada vez que necesite síntomas, pues tenemos que saber hasta un tope, ¿no? Cuando se usa las combinaciones con formoterol por demanda, o sea, por necesidad, eh, la dosis recomendada máxima diaria de formoterol son 72 microgramos, y eso hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, el formoterol aquí en Panamá, las combinaciones, lo que es el Symbicort, viene en presentación de 80 4.5, 160 4.5 y 329, con las dosis, los números más altos, 320, 160 y 80 es la dosis de budesonida, y el 4.5 y el 9 son las dosis de formoterol. O sea que en base a eso ustedes tienen que calcular y tratar de no sobrepasar los 72 microgramos de formoterol al día, ¿verdad? Porque va a cambiar con esto que dice aquí, porque esta presentación de Turbuhaler de 206 aquí en Panamá no la tenemos disponible. Aquí hay 164.5, 84.5 o 329 microgramos. Y la otra combinación que hay disponible con formoterol en el mercado de Estados Unidos, aquí no la tenemos, es la beclometasona formoterol, como les había dicho. Y en esa combinación, por el tipo de molécula, el fabricante sugiere no sobrepasar los 48 microgramos de formoterol al día. Entonces esas dosis de seguridad también son importantes.
Esto es lo que ya les hablaba, dosis baja, media o alta de los diferentes corticoides inhalados. No hay una tabla de equivalencias. Sobre todo está basada en la información de los mismos productos y no necesariamente significa que sean dosis de equivalencia de potencia, pero se hace más que todo en la seguridad de los fabricantes, porque ellos son los que hacen los estudios para que el producto salga, ¿no? Entonces, hay que tratar de siempre tener la premisa de usar la dosis más baja que produzca control. Eso siempre tiene que ser lo principal. Una vez que el paciente alcance el control, y el control es, acuérdense, todo lo que hablamos, no síntomas diurnos, no síntomas, por ejemplo, con actividad física y demás, no síntomas nocturnos, no necesidad del uso de medicación de rescate, todo eso es importante, obviamente, y que no se produzcan crisis, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante cuando ustedes evalúen control, pero siempre ir hacia abajo. A medida que que se puede disminuir el tratamiento, siempre hay que irlo disminuyendo. Algunas cosas importantes, pues muy pocos pacientes van a necesitar dosis altas de esteroides inhalados. Son pacientes pues, de asma de difícil control realmente, porque son los menos que vemos en la consulta. Yo realmente, pues en el hospital tengo muy poquitos pacientes con asma de difícil control realmente, porque refieren mucho con ese diagnóstico, pero cuando tú haces una historia clínica adecuada, o evalúas bien al paciente, te das cuenta que antes de llegar a ese diagnóstico hay muchas cosas que se pasan por alto. Desde técnicas de inhalación adecuadas, como pobre adherencia con el tratamiento, o el médico no explica bien el tratamiento de control, o el papá no lo entiende, y bueno, es algo que a veces hay que repetir y repetir y repetir, y hasta la tercera o cuarta o quinta consulta es que ahí vamos como entendiendo cómo es la cosa, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero no hay que perder esa constancia y siempre estar revisando técnica de inhalación, adherencia adecuada. Yo incluso le reviso los inhaladores a mis pacientes porque casi todos ya traen contador de dosis. Entonces, te preguntas cuántos inhaladores has usado desde la última visita ahora, a ver, y ahí tú vas sacando cuentas y te das cuenta más o menos, porque a veces ellos ni se fijan en esos detalles y te das cuenta si realmente el papá pues está siendo responsable con la administración de los medicamentos o no. Estas son dosis más o menos en adultos y adolescentes. Como les digo, dosis altas casi no utilizamos. Aquí hay diferentes moléculas, beclometasona, fíjense, ya no pasar de 1000 microgramos al día, que con las presentaciones que nosotros tenemos eso es un montonón de puff, por eso es que eso, la verdad, ya tenemos que salir de la beclometasona, o por lo menos de esa presentación, porque a 50 puff, llegar a 1000 microgramos al día, imagínense cuántos, ¿no? Son 20 puff al día, o sea, eso es una locura. Ningún paciente se adhiere a eso. Entonces, hay otras opciones como budesonida, como fluticasona, ¿verdad? Que también se pueden usar, y la mometasona, que también está disponible en el hospital. La teníamos en las Manex, la teníamos en presentación de polvo seco, de 200 microgramos por inhalación. La fluticasona, como les digo, que es el Flixotide, y la combinación también hay disponible con salmeterol, y la budesonida pues también sola y en combinación con formoterol. Ciclesonida aquí casi no se utiliza. Esto es para niños más pequeños. Fíjense que en niños menores de 12 años esas dosis medias van más abajo. No pasar de 400 microgramos de beclometasona al día. La budesonida también hasta 400. La fluticasona, que aquí hay un poquito de, como les digo, de controversia, porque lo que es el MDI, la vez pasada lo estábamos revisando y se iban hasta 200 microgramos al día. Eso realmente no sé si qué tan dosis media sea por la presentación, pero bueno, son recomendaciones. Hay muchos insertos, e incluso el mismo inserto del producto te habla hasta de 500 microgramos al día como dosis media. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta para saber ya. Lo importante es que ustedes tienen que tener la premisa de que el paciente tiene que usar la dosis mínima de esteroide inhalado para control.
Estos son en niños de menores de 5 años, que incluso van a haber dosis más bajas. Estos son ya dosis bajas. 100 de Beclo, pero aquí 50 de fluticasona, perdón, 100 de mometasona, cuando hay disponible aquí no lo tenemos. Pero aquí hay mucha controversia con la parte, sobre todo, que se ha hablado mucho, porque hay muchos estudios incluso, de la técnica de inhalación y del depósito del medicamento a nivel bronquial, y a veces con esas dosis no alcanzamos control. Pero bueno, es lo que más o menos están las recomendaciones. Esto es lo que les decía, ya estamos terminando, de los efectos adversos con el Montelukast. Desde el marzo de este año hubo un serio aviso de la FDA, ya poniendo un warning por los eventos neuropsiquiátricos, incluidos suicidios, que eso ya se hablaba hace muchos años, ahora ya se estableció como un black box en la caja, y pues hay que evaluar riesgo-beneficio. E incluso recomiendan restringir el uso solamente para rinitis alérgica ya persistente, moderada, grave. Entonces, hay que ver, hay que estar vigilando, hay que siempre advertir al papá si usted nota cambios de comportamientos, ya sea hacia depresión como hacia hiperactividad, porque hay niños que se van para el otro extremo también. Ya no es frecuente, pero me ha tocado quitar el medicamento por esa razón. Y siempre estar evaluando esos cambios de comportamiento en niños. Bueno, obviamente que hubo también cambios. Se hablaba mucho de hacer programas escolares que hablaban de automanejo del asma, ¿verdad? Se ha visto que esto ha disminuido, eso se publicó en el tórax del año pasado, ha disminuido las visitas a los cuartos de urgencia, las hospitalizaciones, disminuyó los días de cese de actividad. Lo que les decía del mepolizumab, que ya se aprobó para uso en 6 a 11 años, antes nada más era de 12 años en adelante, eso es un anti-interleuquina 5 para asma eosinofílica grave refractaria. Y obviamente, pues, esto ya es una de las últimas diapositivas, se las traje para que vean lo que hay ahora nuevo. Cuando los pacientes tienen inflamación, ¿verdad? De tipo 2, acuérdense que la inflamación de tipo 1 es la que es mediada por neutrófilos, pero muchos pacientes, fácil 50%, tal vez más, de los pacientes con asma tienen inflamación de tipo 2, que es la que es mediada por eosinófilos, ¿verdad? Entonces ya hay opciones. Esto solamente es manejo, pues ya obviamente por un especialista, pero hay que mencionarlo, es para pacientes con asma grave, persistente, grave, y que a pesar de los medicamentos de control de los pasos 4 y 5, el paciente no logramos un control óptimo del asma. Y esos son pacientes que están con combinaciones, tienen tiotropio, tienen, ¿qué te puedo decir? Singular, eh, tienen incluso dosis o cursos de esteroides orales de 2, 3 semanas, a veces de manera intermitente. Algunos tienen hasta citromicina trisemanal. Bueno, son pacientes ya muy complicados. Y esos pacientes, pues uno lo puede hacer lo que se llama una asesoría por fenotipos, a ver si es asma alérgica grave o asma eosinofílica grave, ¿verdad? Y en base a eso, pues dar tratamiento con anticuerpos monoclonales, como son el omalizumab, en el caso que es un anti-IgE, en el caso de asma alérgica grave, ya tienes que tener niveles de IgE, tienes que tener medida, tienes que tener el peso del paciente, que ha tenido exacerbaciones, y pues ya los antiinterleuquina 5 o el de receptor de antiinterleuquina 5, que es el mepolizumab, por ejemplo, ¿verdad? Y también, que es para uso subcutáneo, perdón. Y también cuando tienes, por ejemplo, el benralizumab, que también se pueden utilizar en estos pacientes, hay que ver también, ¿no? La cuenta de eosinófilos en sangre periférica. Tiene que ser mayor de 300 para los antiinterleuquina 5 por microlitro.
y los de receptores de antiinterleuquina 4, que es el dupilumab, hacer entonces conteo de eosinófilos en sangre periférica mayor de 150 o un feno elevado también de 25 partes por billón. Entonces son otras opciones. ¿Cuál es la limitante? Obviamente el costo. Son medicamentos sumamente costosos, sumamente costosos. Prácticamente pues son el porcentaje de los pacientes que lo pueden utilizar a nivel tanto privado pues es muy bajo. Institucionalmente pues ya tenemos un protocolo muy estricto, algunos pacientes que podemos usar omalizumab. Y bueno, sí se ve una mejoría si seleccionamos bien a los pacientes, pero obviamente lo que les digo, eh, todavía son medicamentos sumamente costosos. Pero bueno, es siempre bueno conocerlos, ¿no? Bueno, creo que esta es una revisión de asma, de lo último que ha habido tanto en las guías de Gina de este año, así que bueno, quiero darle las gracias a todos por su atención y bueno, no sé si tienen preguntas, estoy a la orden para que las discutamos. Gracias. Gracias, doctor. Excelente exposición. Doctor, aquí ya tenemos en el área del chat una pregunta. La doctora Bravo pregunta, ¿cuándo están indicadas las pruebas de alergia en estos pacientes asmáticos? Sí, eso es una muy buena pregunta. Mira, si hay sospecha, obviamente, eso va dentro de la evaluación de los pacientes. Si hay sospecha de que el paciente tiene un componente alérgico, ya sea eh, de tipo alimentario o de ácaros, polvo, bueno, si está sospechando que hay un componente alérgico, a partir de, obviamente, hay alguna discusión sobre esto, ¿no? Sobre la edad de inicio óptima de pruebas cutáneas, pero casi como un consenso se prefiere hacerlas después de los 3 años. Pero sí es muy importante realizarlas si hay una sospecha alta de asma de tipo alérgico. ¿Por qué? Porque esos pacientes que tú tienes en control con sus inhaladores llevan un buen control, incluso algunos pacientes que tienen su inhalador de un combinado hasta con un modificador de leucotrienos y el paciente no logra adecuado control, está totalmente indicado hacer pruebas, ya sea con pruebas cutáneas o hacer pruebas de IgE específicas para dar inmunoterapia, porque recuerden que de nada nos sirve hacer pruebas, ¿verdad? Y detectar que está produciendo una alergia si no desensibilizamos al paciente contra ese alérgeno. Entonces, lo ideal es hacer las pruebas si hay la sospecha, si está indicado, no a todos los pacientes, hacer una buena evaluación alérgica y, por supuesto, ayudarte con inmunoterapia si es necesario. No sé si con eso contesto a la pregunta. Y preferiblemente después de los 3 años de edad ya se disminuye mucho la posibilidad de falsos negativos y falsos positivos también. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta también. La doctora Bravo dice que muchas gracias. La doctora Garner nos pregunta, usted habló sobre bajar la dosis de esteroides al alcanzar el control. ¿En cuánto tiempo tengo que darle seguimiento para iniciar algún cambio del tratamiento? ¿Y cuándo uno puede tomar la decisión de suspender el tratamiento y solo dejar en caso de crisis? Ok, bueno, lo primero que yo les diría es, recuerden que cuando ustedes ven a un paciente por primera vez, que obviamente cuando lo ven por primera vez, ustedes deben clasificar a ese paciente. Tal vez sea la única vez que lo hacemos es en base a la persistencia de los síntomas, ¿verdad? Ustedes tienen que saber, no es lo mismo un niño que le da una crisis al año a un paciente que tiene 5 o 6 crisis, que está cada 2 meses en el cuarto de urgencia. Eso es lo primero. Lo segundo, pues hay que evaluar qué tipo o qué tan grave es el asma que ese paciente tiene. Si es un asma leve, moderada o grave, y eso va también en frecuencia de síntomas, o si me puedo apoyar con pruebas de función respiratoria, porque el FEP1 también me ayuda a clasificar eso.
Pero bueno, independientemente, ya historié, ya vi el paciente que era. Si yo voy a iniciar tratamiento en el paso que yo decía, de un paso 3 o un paso 2, yo debo por lo menos, esperar unos 2 meses, ¿verdad? Para evaluar nuevamente control del paciente y entonces decidir si me mantengo o si puedo hacer un step down en el tratamiento. Muchas veces, y eso, bueno, eso ya por eso le digo, eso no está escrito en piedra, esto va de repente mucho con tu práctica. Yo por lo menos soy muy partidario, porque veo muchos niños y están mal manejados, lo tengo que decir como es. Entonces, mal manejados, ¿a qué me refiero? De que solamente se manejan las exacerbaciones. Vienen llenos de jarabes para la tos, hemopolíticos, expectorantes, estas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, cuando tú historias a la mamá te dice, wow, son 6, 8 exacerbaciones al año. Pero tú te pones a ver y realmente nunca ha hecho un tratamiento de control bien llevado. Entonces, a veces, yo lo que hago es que a veces empiezo, y eso es algo personal, por eso le digo, eso no es algo que yo les estoy diciendo que tienen que hacerlo así, pero yo a veces empiezo con una dosis media, ¿verdad? Ya sea de un esteroide solo o un combinado cuando el grupo etario me lo permite. Y a veces le digo a la mamá, si usted ve mejoría a las 4 semanas de estarlo usando, baje la dosis a la mitad. Por ejemplo, si están 2 puffs de ceretide mañana y noche, arrancamos así, yo le digo, si al mes, si no la puedo ver, pues, pero si al mes usted ya nota, no ha tenido crisis, esa tos que tenía hace 2 meses ya se le quitó, no tose en la noche, cuando corre, cuando juega no está tosiendo, usted ve que le está bien, baje la dosis a un puff mañana y un puff noche y me viene a ver. Pero realmente antes de, o sea, eso es porque yo bajo de dosis media o a dosis baja, pero no quito el tratamiento. No deben suspender tratamiento antes de 3 meses y nunca suspender si no evalúas control. Tienen que evaluar siempre control de los síntomas, porque esa es la clave. Si el paciente no logra control, ni se hace el step down, se tiene que mantener y hay que evaluar. Entonces, si el paciente no se controló, bueno, ¿por qué no se controló? ¿Cómo está la técnica de inhalación? ¿Cómo está la adherencia al tratamiento? ¿Realmente te estás poniendo tu inhalador todos los días? ¿Hay algunos factores en casa que estén desencadenando esto? ¿Qué pasó? ¿Hay un papá fumador? ¿Hay exposición, si es alérgico a mascotas, a cucarachas, a ácaros, alimentos que está consumiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás pegado nada más del PlayStation? Eh, ¿Cómo está la parte de contaminación? La vez pasada tenía un niño que vivía al lado de un taller de estos de pintura, eso pues, es ilegal, no tenían las protecciones ni nada, pero bueno, el niño no se controlaba y le dábamos de todo, no se controlaba hasta que por fin la mamá habló. Otros que vivían por allá por una fábrica, cerca de una fábrica de cemento, bueno, son factores que también tú tienes que tener en cuenta, ¿no? A veces rellenas al niño de medicamentos y realmente lo que está pasando son cosas ambientales. Pero volviendo al punto, antes de 3 meses no quiten tratamiento, traten de no quitarlo. Y para evaluar quitarlo y pasar a tratamiento por necesidad, yo les diría tienen que tener un control adecuado de los síntomas y explicarle muy bien a la mamá lo que significa control, que no es solamente no tener crisis ni visitas al cuarto de urgencia, y estar seguros pues de esa parte antes de quitar tratamiento. No sé si con eso contesto pregunta. Gracias, doctor. Acá tenemos preguntas. En pacientes adolescentes, ¿cuál sería la opción a utilizar de rescate según la disponibilidad que tenemos a nivel de los hospitales públicos, incluida nuestra institución? Ok, esa es una muy buena pregunta también. Les soy sincero, muchachos. Estaba hablando de nuestra institución, estamos hablando del EPOT, de Caja de Seguro Social, o estamos aquí también hablando hay gente del Hospital del Niño, no sé. Sí, sí, tenemos diferentes hospitales. En este caso, primero que estamos hablando sobre, pronto directamente sobre seguro, Bueno, caja de seguro social. miren,
El problema es ese. Nosotros estamos desde hace 2 años intentando, estoy hablando a nivel del EPOT, estamos desde hace 2 años intentando que se autorice ya poner en el cuadro básico la combinación de budesonida y formoterol, lo que es el Symbicort. Todavía no hemos recibido, ya lo hemos sustentado en 2 ocasiones. Creo que ahora con esto del GINA del año pasado, que ya teníamos más evidencia para sustentarlo de forma más categórica, porque sí, realmente no es que estamos pidiendo que se nos compren las últimas moléculas que salieron al mercado. Por Dios, esta combinación tiene ya décadas de estar en el mercado, pero pues no salimos de lo de clometazona y el salbutamol. Entonces, el problema es ese, que no tenemos mucha disponibilidad. En el hospital que teníamos, beclometasona, salbutamol, después tuvimos un tiempo formoterol y mometasona, pero en dispositivos separados, que eso es lo que se trata de disminuir el uso. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es mejorar adherencia, y cuando tú lo tienes en dispositivos separados, pues son 2 inhaladores que el paciente tiene que utilizar al día, y aparte que corres el riesgo, perdón, de lo que hablábamos. ¿Con qué medicamento el paciente siente mejoría más rápido? Cuando se pone el broncodilatador. Entonces, ¿qué pasa? Empezaban a usar Oxys y se gastaban los tarros de Oxys, que es el formoterol solo, y la mometasona, que era las Manex, no lo sacaban. Entonces, ¿qué pasa? Estaban a punta de lavas. Entonces, por eso es que también por cuestiones de seguridad de los mismos pacientes, se prefiere que estos dispositivos estén en uno solo. No tenemos disponible la combinación todavía en el hospital. El Ministerio de Salud sí tiene otra combinación, que es el Ceretide, pero que es fluticasona salmeterol, que es muy buena combinación, muy buena. De hecho, muchísimos pacientes que yo tengo de seguro, pues los mando al ministerio a que vayan a los centros de salud a buscar el Ceretide, porque obviamente si tú comparas contra beclometasona, que es lo que tenemos, pues la diferencia es abismal en la parte de control. Pero no, en las instituciones hay que seguir usando el salbutamol. Por eso les decía que nosotros tenemos que cambiar la estrategia y no utilizarlo solo, sino decirle e insistirle mucho al paciente que cuando use el salbutamol tiene que ponerse un esteroide inhalado, en este caso será beclometasona, hasta que tengamos otra opción. ¿Sí? Pero cambiar esa parte de usar el salbutamol solo, porque el paciente ya se ha visto mucho que están abusando del salbutamol y por eso no se controlan. Gracias, doctor. Por acá también nos preguntan si contamos en Panamá con terapia inmunomoduladora. Terapia inmunomoduladora. Bueno, ¿quién preguntó? No sé si le puedes dar audio a que me explique un poquito más a qué se refiere con terapia inmunomoduladora. Un momentito, doctor. Déjame ver si la doctora de León, si quiere, como no, puede comentarlo al respecto. Claro. B, humana. Ajá. Hay que averiguar sobre... ¿Aló? Sí, déjeme colocar el micrófono. Doctora, cuando quiera igual puede solicitarme el acceso al micrófono. Igual, mientras tanto, continúo con otra pregunta por acá, doctor. Bueno, acá ya creo que ya lo comentó sobre qué es lo que tenemos en cuanto a inhaladores combinados en la institución. Eso Ok, ya... combinados, vuelvo y repito, combinados en el seguro, ahorita mismo no. Hay beclometasona, hay salbutamol. En cierto tiempo, a veces hay mometasona inhalada de 200 microgramos, pero con formoterol separado, en 2 dispositivos de polvo seco que se pueden utilizar en mayores de 12 años, que es el Oxys y el Asmanex. Y creo que, bueno, el ministerio sí tiene Flixotide y tiene Ceretide, que es una combinación de fluticasona y salmeterol, que también la pueden utilizar para control. Hay niños de 6 años en adelante y es muy buena combinación. Recuerden que no hay estudios de seguridad del uso de lavas en pacientes menores de 4 años. No les voy a decir que nunca los he utilizado. En niños pequeños no lo uso. Hay algunos pacientes que están cerca de los 4 años y en
muy contadas ocasiones, y eso ya con una evaluación por mucha persistencia de los síntomas, pues se han utilizado y han mejorado. Pero eso sí, esa parte, pues ya sería bueno mejor dejarlo a un especialista. Pero si ya el niño tiene mayor edad, ustedes la pueden utilizar. Son medicamentos muy seguros. Muy seguros. Sí se pueden utilizar también. No sé si tienen... Sí, buenas noches, doctor. Claro. En cuanto a la inmunomoduladora, bueno, como usted que nos explica, pues, para la inhibición de la respuesta a la interleuquina 5, si acá que tenemos, si tenemos en nuestra institución y en qué niños lo iríamos a usar, si en menores de 5 años, en adolescentes. Y si, bueno, y también otra pregunta más en cuanto al reflujo con el asma, que es una patología que se mezcla mucho. Gracias. Claro. Ok, Yulisa, gusto en saludarte. Mira, bueno, la terapia con anticuerpos monoclonales, con antiinterleuquina 5, aquí en Panamá todavía no la tenemos disponible a nivel institucional. Obviamente como les decía, es para pacientes muy seleccionados. Tiene que ser un paciente con asma persistente grave de tipo eosinofílico y que es refractario al tratamiento. O sea, que ese paciente ustedes ya lo tienen en pasos 4 o 5 con todo lo que eso implica. Estoy hablando de combinaciones, o sea, esteroide inhalado más lava. Probablemente ese paciente va a tener un modificador de leucotrienos también. Probablemente tenga un LAMA o un muscarínico de acción prolongada también como el tiotropio. Y muy probablemente también ha tenido ya ciclos de uso de esteroides orales de forma frecuente. Y aún así, con todo y ese arsenal que te estoy diciendo, el paciente no responde o no se controla adecuadamente. Sigue teniendo síntomas de forma casi diaria, sigue teniendo exacerbaciones frecuentes. Entonces, en ese paciente uno lo que hace es que tienes que medir lo que es el conteo de eosinófilos a nivel de sangre periférica, y preferiblemente medirlo cuando el paciente o ha pasado, por ejemplo, o no está usando el esteroide oral, porque los esteroides orales enmascaran todos estos conteos que te estoy hablando, como es la eosinofilia periférica, como es a nivel de eosinófilos en esputo, o si el paciente no puede quitarse los esteroides orales, pues cuando tenga la dosis mínima de uso de esteroide oral, para que puedas evaluar lo que es la respuesta de forma correcta. Y pues empiezas un tratamiento. Si ya hiciste todo eso y evaluaste y el paciente es candidato, pues puedes empezar un tratamiento con un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 5, que se administra de manera subcutánea en dosis que van, si es mayor de 12 años, 100 miligramos cada 4 semanas. Si es menor de 6 a 11 años, creo que usamos 40. No me equivoco, bien tengo que buscar la dosis, pero me parece que es 40 el protocolo. Y de esa manera tú evalúas la respuesta. Acuérdense que la interleuquina 5 tiene que ver mucho con lo que es maduración, diferenciación, reclutamiento, activación, ¿qué más? De los eosinófilos. Entonces, tú vas directamente a atacar la causa del problema, ¿no? Que hay que tener aquí mucho cuidado en Panamá. Acuérdense que aquí hay o bastante pues, casos de helmintiasis. Y acuérdense que los helmintos también aumentan mucho lo que es el conteo de eosinófilos a nivel de sangre periférica. Así que hay que estar muy seguros también de que el paciente no tiene una infestación por helmintos antes de dar ese tipo de terapias. Aquí no ha llegado todavía, Yulisa. Aquí solamente tenemos hasta ahora el anticuerpo monoclonal anti-IgE, que es el omalizumab. Lo que es antiinterleuquina 5 contra el receptor antiinterleuquina 5, que también es otro monoclonal,
e incluso el que es anti-interleuquina 4, contra el receptor de interleuquina 4, que también se usa ese, por ejemplo, el anti-interleuquina 4 también está indicado para dermatitis atópica grave, que es muy bueno, ojalá que pronto lo tengamos, porque aquí yo tengo pacientes con asma grave que también tienen una dermatitis horrible. Todavía no lo tenemos disponible ni en Panamá ni en la institución. Pero yo creo que pronto, tal vez en 1 o 2 años ya los debemos tener aquí. Gracias, doctor. Otra cosa, bueno, como hablaste de porque estos no son inmunomoduladores propiamente, César. Se habla más como terapia para inflamación tipo 2, para aclarar un poquito. Porque ¿sabes qué medicamento sí se ha probado en adultos? Esto estoy hablando ya de asma persistente grave, ya no estoy hablando de terapias convencionales de asma de control. Lo que se ha usado tanto para asma de tipo eosinofílica y no eosinofílica también es la acitromicina, que ya se ha utilizado en cursos trisemanales. Esto es para pacientes con asma persistente, ¿verdad? Que han requerido dosis moderadas o altas de esteroides inhalados más un LABA, que tienen exacerbaciones, como les digo, frecuentes, ¿verdad? Y hay evidencia incluso de calidad de que mejoran calidad de vida, menos exacerbaciones. Algunos pacientes han mejorado también con el uso de acitromicina trisemanal por ciclos que pueden ir dependiendo, a veces de 3 a 6 meses. Vigilando siempre pues, la parte de efectos gastrointestinales y la parte de el riesgo de arritmias que puede producir en el paciente, ¿no? Sí. Listo, gracias, doctor. Ok, por acá hay otra pregunta. Va en torno al levosalbutamol. Primero que todo, ¿qué opinión tienes sobre ella? Y pues si bien sabemos que pues lo utilizamos para disminuir los efectos secundarios que ya hemos visto en salbutamol, pero en cuanto a dosis, o sea, usamos la misma dosis, cambiamos la dosis, básicamente por ahí va también la pregunta. Ok, miren, el tema de las dosis de los SABA, de los broncodilatadores de acción corta, siempre hay que tenerlo muy claro, porque esos medicamentos tienen una dosis mínima efectiva, o mínima broncodilatadora. Hablando en el caso del salbutamol, como todos ustedes saben, si ustedes revisan guías, ya incluso los menores de 5 años, cuando tú manejas una crisis de asma, lo mínimo que debes nebulizar son 2.5 miligramos, que si tú te vas a las concentraciones que utilizamos aquí en Panamá o en los hospitales, que son de 5 miligramos por ml, estamos hablando de 0.5 ml. Por ahí hay algunas revisiones que se han hecho en neonatos o en pacientes de menos de 10 kilos, donde se habla, como ellos tienen, pues por algunas razones, pobre respuesta también a lo del salbutamol, por la poca cantidad de fibras de músculo liso, la poca expresión de receptores y otro montón de asuntos. Se habla de que usar esas dosis tan pequeñitas como 0.1, eso no producen realmente nada de broncodilatación, y que lo mínimo que se debe usar son 1.25 miligramos, tal vez en menores de 10 kilos. O sea que lo mínimo que debemos nebulizar, le estoy hablando de nebulizar a un paciente, tal vez serían 1.25 miligramos, que es 0.25 ml en pacientes menores de 10 kilos. Ya de ahí en adelante pasar a 0.5 ml y ya en mayores pues estar evaluando entre 0.75 y 1 ml, ¿no? El levosalbutamol, que es, acuérdense que el levosalbutamol es un isómero del salbutamol, ¿verdad? Entonces, lo que se vio al principio cuando la molécula salió es que en el laboratorio, in vitro, disminuía mucho, además de disminuir los efectos secundarios, como era taquicardia, temblor, hipocalemia, que produce el salbutamol. También se vio primero in vitro, en los estudios in vitro, que había como una mejoría
o una mejor respuesta broncodilatadora del paciente. Eso cuando después se hicieron los ensayos en vivo, pues no se demostró tanto ese efecto de la parte de respuesta terapéutica. La parte de los efectos secundarios a veces no se supo, porque el estudio tal vez le faltó un poquito más de potencia, pero no se supo mucho si a la hora del cuestionario a los papás era algo subjetivo también que reportaban los papás que veían menos taquicardia y menos temblor en los pacientitos. Esa interrogante la dejaron en varios estudios los autores, pero sí se vio, y la conclusión es que produce menos taquicardia, tal vez menos temblor, y sí se ha visto en pacientes hospitalizados que puede producir menos hipocalemia. Pero no tiene una respuesta superior, o sea, una eficacia superior al salbutamol normal en cuanto al efecto broncodilatador. En pacientes que son muy sensibles, porque hay pacientes que son muy sensibles al uso del salbutamol, pues puede ser una opción terapéutica. Recuerden nada más pues, que sí es un poco más costoso. Y la parte de la dosis obviamente no se puede calcular igual, porque si ustedes revisan el levosalbutamol, la presentación que tenemos aquí, que es el Levolin, la ampolla viene de 1.25 miligramos en 2.5 ml. Olvídense del volumen, ahí lo que manda es la dosis del medicamento, que es 1.25 miligramos por ampolla. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la dosis recomendada, después que se han revisado, es que sea a la mitad. Antes se pensaba que podría producir los mismos efectos a la dosis a un cuarto. O sea que si yo decía 5 miligramos de salbutamol para los adultos, le ponía 1.25, que era una ampolla de estas. Pero cuando se han revisado estudios más recientes, se ha visto que tal vez la dosis de un cuarto se quede muy por debajo y que tal vez lo más recomendable es poner la dosis a la mitad. Ahí hay que tener cuidado, como les digo, ¿por qué? Porque a veces lo calculan igual, o como la ampolla viene muy diluida respecto a cómo viene el salbutamol, a veces se asustan por el volumen y no ponen la cantidad de levosalbutamol que es necesaria. Porque imagínense, para nebulizar a un niño que tiene 8 años, que debe utilizar 0.5 miligramos de salbutamol, ¿verdad? Tendría que poner que son 2.5 miligramos, ¿verdad? Y lo tendría que poner una ampolla completa de Levolin, que son 2.5 ml. Entonces, cuando ven ese volumen, muchas veces como que, no sé, se asustan, ¿ok? Y dicen, no, vamos a bajar la dosis a la mitad. Y estás poniendo 0.63 miligramos solamente, que eso equivaldría como a poner 0.25 de salbutamol. Entonces, hay que calcular bien las dosis. No son dosis equivalentes. Como les digo al principio, se pensó, y por ahí incluso yo llegué a ver tablas donde la equivalencia era más o menos un cuarto, pero ya hoy en día, y si ustedes se fijan en el mismo inhalador de dosis media presurizado, el Ventolin viene de 100 microgramos, el salbutamol, perdón, y el levosalbutamol viene en un inhalador de dosis media presurizado de 50 microgramos. O sea, vienen a dosis al doble, ¿no? O a la mitad, perdón, de lo que viene el salbutamol. Entonces, así mismo hay que calcularlo. Olvídense del volumen de la ampolla, lo importante son los miligramos del medicamento. No sé si con eso aclaro. Y sí se puede utilizar, hay papás que, sobre todo a nivel privado, pues hay papás que lo prefieren porque sí, ellos prefieren tener menos efectos secundarios, menos temblor, menos taquicardia, hay muchos que sí lo refieren y prefieren la utilización del levosalbutamol. Pero no es más eficaz clínicamente que el salbutamol normal. Y obviamente el salbutamol normal es más costo efectivo también. Sí, gracias, doctor. Bueno, vamos a tratar de abordar todas las preguntas, ya lo que quedan son 3, doctor. En este caso, la monoterapia con el salbutamol para los pacientes asmáticos que practican ejercicio, la pregunta quería saber si se mantiene la monoterapia o se debería agregar un tratamiento más complementario. Ok, el broncoespasmo, antes se usaba mucho el término de asma inducida por el ejercicio,
ahora se ha cambiado un poco más a lo que es broncoconstricción inducida por ejercicio. Y sí, obviamente el ejercicio la desencadena. Y esto ha sido tema, no se crean, esto ha sido tema de debate en varios foros y congresos y demás. Porque mucha gente, o muchos expertos, dicen que el asma inducida por ejercicio no es más que un asma mal controlada. Que puede ser que sí, puede ser que no, porque a veces solamente el paciente refiere estos síntomas cuando hace la actividad física intensa. El resto del tiempo él no tiene síntomas y se ha postulado muchas hipótesis sobre el por qué ocurre esto. Entonces, incluso en asma inducida por ejercicio, ahora, como les digo, y con las últimas recomendaciones también, lo ideal sería que el paciente ya no cargara un inhalador de salbutamol, sino que cargara un inhalador, por ejemplo, de Symbicort. Y cuando tiene los síntomas, en vez de usar el salbutamol solo, haga su medicación de rescate con un combinado. También aplica para asma inducida por ejercicio. No sé si con esa parte sí queda claro. La recomendación también incluye broncoconstricción inducida por ejercicio. Listo, gracias, doctor. Por acá la doctora Abrego, con el tema de que usted mencionó que se está utilizando la implementación de un plan de acción escrito para algunos pacientes. Si aquí en Panamá, pues a nivel de atención primaria u hospitalaria, se está tratando de llevar esto a cabo para Miren, poder mantener el manejo del paciente. miren, como les digo, esto es cuestión de cambiar el chip, como les digo, hay cosas que se han enseñado por años y que obviamente a veces son cosas que se han hecho mal por años. Depende de cada médico que atienda al paciente de asma. Por ejemplo, los pacientes que nosotros vemos en la clínica de asma del JEP, tratamos, ¿no?, cuando están ahí, de que esos pacientes tengan tanto que la mamá sepa lo que es su tratamiento de control, como lo que es su tratamiento de rescate, que ella sepa. E incluso tenemos unos formatos donde el pacientito, ahí uno le coloca, pues en caso de una exacerbación, eso está, es como un machote, y uno nada más le pone cuántos puff o qué dosis de prednisolona tiene que usar en caso de ser necesario. Lo que pasa es que a veces adaptar ese tipo de test o de ese tipo a veces hay que jugar un poquito con el tipo de paciente que tienes, porque por ejemplo, darle un salbutamol en puff a una mamá, la mayoría lo puede hacer con su cámara espaciadora. El problema es que hay que evaluar muy bien el nivel educativo, cultural, social de los padres, sobre todo con el uso de los esteroides orales. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy parecido con el salbutamol. Cuando un niño tiene problemas de broncoespasmo, que hace episodios de broncoespasmo de forma recurrente, el papá se fija mucho en qué medicamento lo saca rápido de la crisis. Y entonces, ¿qué pasa? Que viene el tema del abuso del uso de la prednisolona o de la prednisona, que también es un problema muy serio, incluso tal vez hasta más serio que el uso del salbutamol, eh, por todos los efectos secundarios que ustedes conocen de los esteroides. Y ya me ha pasado, porque al principio, pues, como que no éramos muy selectivos con ese tratamiento por escrito que se le daba a los pacientes. Y hay mamás que era resfriado, pa el prelone. Entonces, hay que como que explicarles muy bien, y si uno no está muy seguro de si el paciente entiende lo que es el mensaje del medicamento, hay que dar los esteroides orales con mucho cuidado. Pero la mayoría, yo pienso, de los padres hoy en día son capaces de, si tú le das un tratamiento de control por escrito y se lo explicas bien, de llevar a cabo un tratamiento de rescate en casa de forma correcta. Te lo digo porque, por ejemplo, en una consulta privada, pues
la mayoría de los pacientes lo tienen. En el GEP tratamos también de darle a la mayoría de los pacientes el tratamiento por escrito. Ahí también hay temas, hay que darlo, hay que hacerlo en todos. Lo que pasa es que si uno se pone a ver a veces, cuando tienes la atención en el cuarto de urgencia, por ejemplo, o la atención primaria, tal vez a veces también es un problema del sistema mismo, que no te da el tiempo suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú vas a un centro de salud, una policlínica, y el pediatra que está ahí, independientemente de lo que vea, tiene que ver, no sé, si son 28 o 32 pacientes al día. Te dan 15 minutos para ver un paciente y en 15 minutos el sistema pretende que tú histories, clasifiques, expliques tratamiento y le expliques, incluso imagínate hacerle un plan de acción por escrito a un paciente y explicarse. Entonces a veces se juntan muchos factores. Hemos tratado, por ejemplo, que cuando llega a clínica de asma, nosotros lo que hacemos es que le robamos tiempo a los pacientes de control, porque en 15 minutos yo no atiendo un paciente nuevo de asma ni aunque quiera. Nunca lo voy a hacer. O sea, nada más historiando al paciente se me van los 15 minutos. Y en esa primera consulta tratamos, porque igual nos dan 15 minutos, como si fuera un paciente normal. Las autoridades todavía no entienden que esas son consultas ya especializadas y un paciente de primera vez pues necesita mucho más historia y profundizar cosas. Por algo está ahí, que probablemente pues viene con médicos que están tratando de controlarlo y no han podido y por eso están refiriendo a un especialista. Entonces es muy importante tomarse el tiempo. A veces ni modo, tienes que robarle tiempecito ahí de los otros pacientes y dar un plan de acción por escrito. Incluya, cuando empiezan los síntomas, qué dosis de qué dosis de su medicación de rescate tiene que utilizar, en cuánto tiempo, si no mejora, pues doy un esteroide oral. Y si el paciente, pues después de un par de horas, el papá no ve mejoría o incluso se deben anotar los signos de alarma. Si hay signos de alarma, acudir inmediatamente al cuarto de urgencia. Pero sí se ha visto, y eso es muy importante, que si el tratamiento de la crisis se inicia lo más pronto posible, pues obviamente la tasa de hospitalizaciones y de visitas al cuarto de urgencia disminuye. O sea que eso es muy importante. El plan de acción por escrito es sumamente importante. Ojalá pues que podamos y que todos lo hagamos, lo sigamos haciendo, porque a veces nos toma 5 minutos más. Pero créanme que a la larga uno va sumando y esos son pacientes que tal vez no te van a estar llegando tanto ni a la consulta ni a la cuarta urgencia. Pero hay que tomarse un tiempo y es cuestión de cambio de chip. No es mandar al paciente para casa y tómate tu prelón y tu salbutamol y después a otro le tocará cuando llegue otro día, porque de esa manera no vamos a cambiar. Hay que tomarse un tiempito con el paciente, aunque sea 5 minutos más, y estas cosas, por tontas que parezcan, hacen una diferencia grande en el manejo de asma. Sí. No sé si eso es lo que preguntaba la doctora, no estoy seguro, pero... Ok, muchas gracias, doctor. La última pregunta que tenemos ya para cerrar. Doctor, en los cuartos de urgencias que manejamos estas crisis de asma con nebulizaciones de rescate cada 20 minutos, la pregunta que sería, ¿después de cuántos nebulizaciones deberíamos considerar hospitalizar al paciente o en todo caso, si estamos en un nivel de atención secundaria, decidir trasladarlo a otro nivel? O sea, normalmente se hacen 2 ciclos, 1 ciclo. En el caso de usted, ¿qué nos recomienda? No, mira, hay algo importante. Bueno, primero nos podemos poner en el contexto de los pacientes, de los médicos que están en atención primaria o secundaria. Y es algo muy importante. A nivel de atención primaria y secundaria, ustedes pueden tratar crisis asmáticas leves o moderadas, ¿verdad? Pero si un paciente llega a un cuarto de urgencia desaturando, que eso ya en un niño es una crisis grave. Cuando luego es saturando por debajo del 92%, con dificultad respiratoria franca
o signos de alarma como cianosis o, bueno, hay cosas más graves como confusión o alteración del estado mental, ese paciente debe ser, obviamente se le pone tratamiento, se le pone su oxígeno, su broncodilatador, su esteroide, pero ese paciente debe ser inmediatamente referido a un tercer nivel, si es una crisis grave. Las crisis leves o moderadas obviamente se deben atender, ¿verdad? Y si tú tienes una crisis, por ejemplo, moderada, vamos a hablar de una moderada, tú evaluando al paciente, porque la clasificación la vas a hacer clínicamente, tú inicias tratamiento de rescate con su broncodilatador de acción corta e incluso dependiendo de tu evaluación, porque eso ya va mucho en la persona que evalúa, tú decides si de una vez le pones una dosis de su esteroide sistémico, que si el paciente puede tomarlo y puede estar está con buen estado general, puede ser oral sin ningún problema. Esteroide oral, sus nebulizaciones 3 de rescate. Si el paciente, como les decía, si ese paciente después de eso no ha mejorado el score clínico, por ejemplo, no ha mejorado ninguno de los signos de dificultad respiratoria, si llegó con saturaciones ahí limítrofes, 93, 94, si eso no mejora, el paciente sigue con mucha dificultad, ya, o sea, tú no debes esperar más nada. Ese paciente debe ser admitido por lo menos, como les digo, a observación. No es recomendable, y eso se ve muy frecuente, ustedes lo saben, que el paciente le ponen las 3 mascaritas, le dieron prelones y vienen a evaluarse y vamos de nuevo con 3 mascaritas más o 4 mascaritas más, no sé, 2, 3 horas, 4 horas con salbutamol cada 20 minutos. Eso no se debe hacer. Porque esos pacientes por lo general traen una crisis asmática de tipo 2, ¿verdad? Entonces, en los pacientes con crisis asmática tipo 2, recuerden cuando hablamos de crisis asmática, ese paciente, el mecanismo que está produciendo la crisis es inflamación. Por lo general, esos son pacientes que vienen ya con varios días de estar teniendo síntomas, de estar con alguna infección viral previa o vienen teniendo tos en las noches ya hace ya algunos días, que ha ido aumentando hasta que el niño se agita y llega a urgencias. Ese paciente, si no te sale con el tratamiento de rescate inicial, es muy poco probable que ya después de 4 o 6 horas te vaya a mejorar. Es mejor, y por seguridad, admitir la observación y manejarlo en observación. No he dicho que se tiene que hospitalizar en sala y evaluar qué pasa. Nunca enviar a un paciente que tiene el menor signo de dificultad respiratoria a la casa. Ningún paciente que tenga tiros intercostales o retracción subcostal, supraclavicular, supraesternal, pacientes, ¿verdad? Que ustedes no estén muy seguros de que los papás le van a dar bien el tratamiento de rescate. Esos pacientes es mejor dejarlos en observación. Mucho ojo, apóyense siempre con la oximetría de pulso, es un indicador muy importante que incluso lo pueden relacionar con scores de gravedad como el pulmonary score, por ejemplo. Pero tratar de que no haya tanto abuso del salbutamol. Yo por ahí le di, no me acuerdo, a un grupo de residentes que les di unos artículos sobre el uso excesivo de salbutamol en las crisis asmáticas y su relación con, ejemplo, el desarrollo de acidosis metabólica en los pacientes. Entonces el paciente a veces, porque le están salbutamol, horario, el broncoespasmo rompe, pero el paciente sigue taquipneico y demás, porque el paciente ya cayó en una acidosis metabólica y está con respiración de Kussmaul y muchas veces eso se confunde. Digo, son casos, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que el paciente que no te mejora, tal vez en las primeras, por decírtelo a lo sumo, 2 horas de tratamiento de rescate, es muy poco probable que ese paciente te vaya a salir o en condiciones de poder irse a la casa.
Tal vez lo mejor es ponerlo en observación, vigilarlo unas horas, unas 12 horas, 24 horas, y ya una vez si el broncoespasmo, y obviamente ir espaciando el salbutamol si ya el broncoespasmo es menos. Eso también nos tenemos que estar verificando cómo va la parte del broncoespasmo. Y los otros indicadores clínicos, ir espaciando las dosis de salbutamol que se están dando al paciente, y pues ya ver cuando esté en condiciones, entonces irse seguro a la casa, ¿no? No sé si con eso contestaba la pregunta. Yo creo que sí, doctor. La verdad que muchas gracias. Hemos tenido bastante información en esta noche, sobre todo en este aspecto, en cuanto a actualizaciones y dudas pues, en el manejo de muchos pacientes. Gracias también le queremos dar a todos los participantes que se han podido conectar en esta noche. Pues como ve, doctor, tenemos tanto residentes de nuestra institución, del EPO, como también de otros hospitales. Y también tenemos médicos pediatras que también nos han acompañado en esta noche, algunos egresados del hospital, otros también de otras instituciones, pero alrededor de todo el país, hasta de Bocas del Toro también me parece que hay por ahí. Bueno, Así que saludos a todos y bueno, gracias por su atención. Cualquier cosa, estamos a la orden. Cuídense mucho, espero que ustedes todos y sus familias estén bien. Y bueno, esperemos que pronto pase esto ya a tiempos mejores, ¿no? claro, muchas gracias, doctor. Buenas noches para todos y de verdad que gracias por acompañarnos. Nos esperamos en nuestra próxima charla virtual. Bueno, saludos. Gracias. Ok, doctor, buenas noches. Buenas noches.